Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Terminamos este tercer día del curso de retiro y seguimos meditando sobre la Sagrada Familia en Belén, Nazaret, aquellos primeros años de la vida del Señor, vida oculta y al mismo tiempo tiempo también ya de redención, de cumplir la voluntad del Dios Padre, de formación para el crecimiento, ¿no?, del niño, de cuidado de las cosas pequeñas en aquella casa de Nazaret, ejemplar para tantos hogares. Tantas veces se lo decimos en la labor a los supernumerarios y a los cooperadores, amigos nuestros, ¿no? Mirar al hogar de Nazaret para mirarse también a ellos mismos y sus familias, y también nuestra familia, evidentemente. Y la figura de María, con todas las circunstancias que ocurren, y sobre todo su labor como madre, como cumplimiento de la voluntad de Dios, todo lo que, en fin, ahí ya llegará el momento de hablar también un poquito más de María. Pero me fijo ahora en José y en su obediencia, la obediencia de José, que es proverbial y que es ejemplarísima, y que evidentemente también la de la Virgen y por supuesto la del Señor, que es el Señor venía a hacer la voluntad del Padre. Es la obediencia suma, es la obediencia por excelencia, ¿no? Pero me quedo en esa obediencia, me paro en esa obediencia de José. Transcurrido cierto tiempo en Egipto, un ángel del Señor se aparece de nuevo en sueños a José, cuenta San Mateo, y ha llegado el momento de dejar aquella casa para tornar a la que el Señor había elegido, el Nazaret. Y José, dócil y obediente, como siempre, coge todo y se vuelve para su tierra. No tenemos ni idea de cuánto tiempo estuvo allí. Se supone que es una ciudad concreta, ¿no? De hecho existe una basílica allí, o había, no sé. Pero nos imaginamos, por otra parte, también lo que supuso para aquella familia, Sagrada Familia, empezar una vida nueva en una ciudad distinta, desconocida, un país distinto, un idioma distinto. No sé el tiempo que sería, insisto, pero fuera el que fuera, allí José tuvo que hacerse de nuevo, ¿no? Y pasa el tiempo y vuelven otra vez a Nazaret. Y lógicamente, José pondera las cosas, dónde va a encaminar sus pasos, ¿no? Y la fe de José no vacila, sino que su obediencia es siempre estricta y rápida. Creo que consideremos que su fe es bueno que consideremos que su fe es activa y que su docilidad no se presenta la actitud de la obediencia de quien se deja arrastrar por los acontecimientos, sino que pone la cabeza en las cosas. Por eso su obediencia es inteligente, la de José. No es un conformismo a la voluntad de Dios y más, sino que en ese cumplimiento de la voluntad de Dios pone también todos los talentos que Dios le ha dado. Al fin y al cabo decide él dónde tiene que ir. No se conforma, sino que ve lo mejor para su familia. Dios le pone, evidentemente, le da una serie de instrumentos, y le dice cosas que puede hacer, que tiene que hacer, porque se juega la vida del niño, coge al niño, vete a Egipto, coge al niño, vuelve a Egipto, pero ya
Su obediencia es inteligente, evidentemente. Pero sí que vemos cómo se abandona en las manos de Dios. No deja de reflexionar los acontecimientos, como te he dicho, y al mismo tiempo se abandona. Es bonito porque es la conjunción más bonita hermosa de la obediencia, de la libertad. Es decir, se pone en las manos del Señor, se abandona, pero no rehúsa también pensar los acontecimientos, usar bien de su libertad, dónde hacemos, qué hacemos, dónde vamos. No vamos a este sitio porque sabemos que, pero claro, así va alcanzando él, y como fruto de su vida interior, evidentemente, un grado de inteligencia que le lleva a ser un buen padre de aquella sagrada familia. Y tiene claro que lo más importante en todo lo que está haciendo es cuidar de su familia, cuidar de María y muy especialmente del niño. Es consciente de su misión y pone en esa misión toda su sabiduría humana. Cuidar a María y a Jesús, a los que quería con toda el alma. Claro, esa labor incansable de José, creo que cobra un significado muy preciso, ¿no? Es decir, José está cumpliendo con entrega total la misión que Dios le ha confiado. José ama la voluntad de Dios. José entiende que lo que Dios le pide es que ponga todos los medios al servicio de lo que está pidiéndole, de esa misión. José además sabe perfectamente que aquel hijo es hijo de María, que él es su padre el que tiene que cuidarle, pero que es hijo de María y de Dios. Por eso incluso la delicadeza del cuidado del niño es mayor todavía. Es un encargo, un tesoro que pone en sus manos, en las manos de María, para que él lo cuide, lo ayude, le enseñe, le dé un oficio, como así es, haga cosas con él. Claro, por eso vemos en José, justo, por supuesto, un alma entregada, un alma que se dedica por entero a las cosas de Dios. Y este es el camino que Dios también nos señala a ti y a mí. Seguramente muchas veces pensó José los pocos méritos que tenía. Y seguramente pensó que en aquel hogar él era un poquito el menos digno, si se puede decir así. Evidentemente todos somos dignos ante los ojos de Dios. Y más José, fíjate, ¿no? Pero en todo caso, en aquel hogar, él era el menos digno. Seguramente lo pensó más de una vez. Sus pocos méritos. Porque a mí, esta gran misión. Pero claro, quería tanto a la Virgen, quería tanto a aquel niño, que José se ve capaz. Aunque sea solo por el cariño que les tenía. Y eso es un acicate continuo para trabajar con ahínco, para sacar adelante un hogar, un oficio, y dar de comer a su esposa y a su hijo, y sacar adelante una familia. Y no desmerecer de la confianza que Dios había puesto en él, como padre, Patris Corde, corazón de padre. Así reza esa encíclica última del Papa, o penúltima. Corazón de padre. Por eso quizás es bueno que tú y yo le pidamos, en el trato con San José, le pidamos a José que nos ayude a tener una obediencia delicada como la suya. ¿Qué quiero? ¿Qué es lo que José quiere? Cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué queremos nosotros? Cumplir la voluntad de Dios. Y eso se traduce en la vida tuya y en la mía en muchos pequeños detalles que a veces pasan desapercibidos. Y no son importantes, son pequeños. Son diarios.
pero son lo que Dios quiere. Desde el comienzo del día hasta el final, está lleno de cosas que suponen, por tu parte y la mía, pues un rendirme ante la voluntad de Dios, un hacer lo que Dios me está pidiendo. Y ahí entran pues toda la vida, todo lo que significa la vida relación con los demás, la vida profesional, las normas, el trabajo, etcétera, 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 todo, incluso lo que de alguna manera podemos decir no merecemos, o Dios nos envía sin quererlo, sin pensarlo. Por ejemplo, una enfermedad también es voluntad de Dios, una voluntad de Dios que nos purifica, por ejemplo, permisiva o lo que queráis, pero es también un querer de Dios. Y quien ama la voluntad de Dios entiende que todas las cosas son para bien. El coger al niño y a la Virgen y irse era para bien, evidentemente. Herodes amenazaba. Y el volver otra vez es que el niño tenía que estar donde tenía que estar, en el pueblo elegido. Todo eso para bien. Pero no dejó de costarles. Y no dejó de ser como una montaña que tenía que superar otra vez José. Venga, ahora empezar otra vez de vuelta. Y llega el momento de ir al templo, 12 años. Iban todos los años para la fiesta de Pascua, dice San Lucas. Ya han pasado 12 años de todos aquellos primeros acontecimientos, más o menos. Y el niño es un joven. No sé si adolescente todavía o casi adolescente. Iba con todos, con ellos. Y dice que sus padres no lo advirtieron, pero se quedó en Jerusalén. Quizás por el barullo de la caravana y por mil cosas que allí pasaban. Iba con todos los niños, con su edad, Bueno, puede pasar. Pasó, de hecho. Y cuando se dan cuenta que no está, yo no sé qué pensaría José en ese momento, pero como que había fracasado su misión. Su misión. Si su misión era cuidar al niño y de pronto se desaparece el niño, ¿lo pierden? Buscan a Jesús, como vuelven a Jerusalén, buscan por todas partes, preguntan a un montón de gente. La ciudad todavía tenía mucha gente después de... se estaba yendo la gente después de ir al templo, pero todavía había mucha gente, hasta que llegan al momento del templo, y allí se encuentran a Jesús. Yo querría imaginar qué hizo Jesús aquellos 3 días. ¿Dónde estaría? ¿Qué haría el Señor? Estaría en el templo, no sé si dormiría en casa de alguien conocido, no tengo ni idea, no sé, ¿no? Pero podemos imaginarnos muchas cosas. Pero me imagino sobre todo en la congoja de María y José, moviendo, corriendo desde la caravana donde estaban, porque el niño no estaba con ellos. La congoja y el agobio de qué le ha pasado al niño, todavía era pequeño, 12 años. Y entonces cuando se lo encuentran, aquella pregunta que queda un poco como en la incógnita de qué quiere decir el Señor. Tu padre y yo, angustiados, te buscábamos. Con ese amor de una madre que lleva 3 días llorando por su hijo. Imaginaros, la respuesta de Jesús es la que es. ¿Por qué me buscabais? Estoy haciendo la voluntad del Padre. Claro, aquello les deja un poquito. El Señor ha permitido el sufrimiento de los que tanto ama. Él mismo ha sufrido por su dolor. Pero era necesario, por otra parte, para enseñarnos que los sentimientos, aunque entrañen tanta nobleza y categoría como el amor a la propia familia, no deben impedirnos cumplir la voluntad de Dios. Y que de este modo también las personas queridas participan en los méritos de nuestra entrega. Es una idea de nuestro Padre esta que bien conoces. Bien conoces. Mira, el Espíritu Santo ha querido dejar consignado este hecho en el Evangelio, ¿no? Que son esas
esas poquitas noticias, o casi la única, que nos viene de la vida oculta del Señor. Junto con la otra que define, en pocas palabras, lo que es la vida oculta del Señor. Y Jesús era subitus ilis, esta, desobedecía. Es una de las características más importantes, porque responde a aquel he aquí que vengo, Señor, como está escrito al comienzo del libro, para hacer tu voluntad, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Si se puede definir la vida del Señor por algo, una línea conductora de toda la vida del Señor es esta: no se haga mi voluntad sino la tuya. Desde el principio, Belén es la voluntad de Dios. Egipto es la voluntad de Dios. Volver de Egipto es la voluntad de Dios. El hijo con 12 años quiere cumplir la voluntad de Dios. Y cuando empieza a predicar, está cumpliendo la voluntad de Dios. Y los primeros milagros. Y en la pasión. En el Getsemaní, no sea mi voluntad, sino la tuya. Y en la cruz, todo está consumado, todo está cumplido. Es un itinerario de cumplimiento de la voluntad de Dios a lo largo de la vida del Señor, que conocemos esos hitos, pero probablemente habrá muchos más impresionantes, que nos están hablando de que el Hijo de Dios ha venido a la tierra a hacer la voluntad del Padre. Y eso es lo más importante. Y eso es lo que le mueve, in altissimis, el Padre. El Padre. Y así, les obedecía, que después se traduce también la obediencia al Padre, se traduce en la obediencia a sus padres, era el deseo del Señor. Es verdad que eso después va como poniéndose en su sitio, y cuando ya empieza y el Señor empieza a predicar, la obediencia de sus padres pasa a ser sustituido por el hacer la voluntad de Dios en esas pequeñas, todo eso que le está pidiendo el Señor, evidentemente. Pero he aquí que vengo, como está escrito al comienzo del libro, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Clarísimo. Clarísimo. Esto es una enseñanza continua para nosotros, ¿no? Fijaos si es necesaria, decía nuestro padre, una carta del año 63, una meditación, si es necesaria la obediencia para un hijo de Dios, si Dios mismo ha venido para obedecer y ha pasado la mayor parte de su vida sujeto a dos criaturas perfectísimas, pero criaturas, Santa María, nuestra Madre, más que ella solo Dios, y aquel varón castísimo, José. Fijaros si es necesaria la obediencia para un hijo de Dios. Cristo vino para obedecer. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. El que me ha enviado. Entendemos además, fijaros, que la mayor expresión, la expresión mayor de la obediencia es una obediencia por amor. El Padre lo dice de una manera bonita en la carta esta, recordando aquel relato, ¿no?, tan bonito del libro de Ruth, cuando dice qué hermosa resulta en cambio dice la historia, por contraste, la historia de Ruth, la moabita, en la que la libertad y entrega echan raíces en un profundo sentido de pertenencia a la familia, por tanto desobediencia a la familia. Conmueve ver cómo esta mujer responde a la insistencia de su suegra, que la anima a rehacer su vida por su cuenta. Bueno, ¿te acuerdas, no? Bien, ¿no? Han muerto los dos hijos, una se va, la otra sigue ahí. No me obligues a marcharme y alejarme de ti, pues donde vayas iré, y donde pasen las noches las pasaré yo. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde mueras, moriré yo,
y allí mismo reciben sepultura. Claro, es como un canto a la obediencia, también un canto a la libertad y un canto a la obediencia. No me obligues a irme, ¿no? Déjame hacer lo que quiero hacer, que es obedecer a lo que el Señor me pide. Yo quiero seguir aquí. Claro, ¿qué le movía a esta mujer? El amor. Pues Dios le recompensa con un amor humano, precioso, que es donde viene la estirpe de David. Un amor humano precioso. Y el Padre sigue comentando a raíz de esto: contemplando a la Virgen Santísima, en fin, resulta aún más claro cómo la libertad se despliega en la entrega fiel. Considerad ahora el momento sublime en el que el arcángel San Gabriel anuncia a Santa María el designio del Altísimo. Nuestra Madre escucha y pregunta para comprender mejor lo que el Señor le pide, y luego da la respuesta firme: fiat. Hágase en mí según tu palabra. El fruto de la mejor libertad, la de decidirse por Dios. O sea, es seguir el camino de Dios, la obediencia a Dios. Pero es el fruto de la mejor libertad. Claro, nosotros hemos aprendido, aprendemos a hacer desde niños con nuestros padres, ¿no? Pero hemos entendido la obediencia, además, hemos profundizado más en ese sentido de la obediencia con el paso del tiempo, precisamente por nuestra vocación, porque hemos entendido además que hago las cosas, como bien nos han dicho tantas veces, porque me da la gana y con libertad. Y porque entonces es cuando esa obediencia tiene el valor que la obediencia tiene que tener. El valor que le da también la imitación de Cristo. Cristo es obediente y obediente hasta la muerte. Va a la cruz porque quiere y porque quiere el Padre. Humanamente le cuesta horrores, tremendamente, pero va porque quiere el Padre y Él también. Nosotros hemos aprendido a vivir esa obediencia en todos los sentidos, también porque queremos. Y hemos aprendido también, creo, y es una tarea preciosa que tenemos que seguir haciendo, es a enseñar a quienes van viniendo, a la gente que se acerca a los puestos de la obra, a vivir esta virtud. A formar personas libres que aprendan a obedecer, a servir a Dios, a través del buen uso de su libertad, porque quieren. Por eso el siguiente punto de esta carta es fantástico, porque el Padre nos va hablando también precisamente cómo el mejor gobierno, la mejor manera también de orientar a las almas es enseñarles a desarrollar en ese clima de obediencia, ese clima de libertad, quiero decir, a vivir la obediencia. Clima de libertad para que se sientan, dice, libres como pájaros. En este sentido, San José María escribe, refiriéndose a los que reciben la dirección espiritual de sus hermanos, que la autoridad del director espiritual no es potestad. Dejad siempre una gran libertad de espíritu a las almas. Pensad en lo que tantas veces os he dicho, porque me da la gana, me parece la razón más sobrenatural de todas. La función del director espiritual es ayudar a que el alma quiera, a que le dé la gana, cumplir la voluntad de Dios. No andéis, aconsejad. Claro, me contaron una pequeña anécdota, no sé si es real tal cual me la contaron, pero algún eclesiástico hace muchos años que estaba pasando una crisis en su congregación o en su lo que fuera, y era muy amigo de nuestro padre, de San José María, y un día, pues en sus charlas con frecuencia, o iba a verle de vez en cuando, le dijo José María, trataban de tú se trataban,
Tú a tus hijos les pides cosas y te obedecen. Yo a la gente que depende de mí les pido cosas y no me obedecen. Entonces su padre se ve que le dijo con mucho cariño, mira, yo a mis hijos primero les quiero, luego les pido y me obedecen. Primero les quiero, les pido y me obedecen. Claro, la obediencia se entiende en un clima de confianza, en un clima de familia y un clima de cariño. En un clima donde uno entiende que aquellas cosas que le van pidiendo, o que él ve en la oración, porque en el fondo la primera obediencia es a Dios a quien tenemos que obedecer, y las cosas que nos van pidiendo las vemos en la oración porque Dios también nos las pide. En ese clima de confianza uno se siente protegido, ayudado, y por tanto cuando a uno le piden las cosas y siempre es por favor y siempre es consejo, pues evidentemente uno las cumple porque las hace suyas. Las hace suyas. Aquí el padre lo desarrolla mucho más, pero creo que van por ahí decirte lo que yo quería también expresarte de esto, ¿no? Parece. Evidentemente nuestra obediencia es como esto, no es una obediencia mecánica, ni mucho menos. Se obedece con los labios, con el corazón, con la mente. No un hombre, sino a Dios. No hombre, sino a Dios. Un buen hijo de Dios se siente cada vez más cerca de su Padre y por tanto más libre. Por eso se pregunta muchas veces el buen hijo de Dios, ¿qué esperas de mí, Señor? ¿Qué esperas de mí, Señor, para que yo voluntariamente lo cumpla? Y entonces uno va descubriendo en esas cosas que Dios nos pide el querer divino. Y poco a poco, lo tenemos que asimilar y a veces tardamos tiempo, lo va haciendo suyo. Y entonces el deseo de santidad y la propia responsabilidad nos van llevando a ser muy fieles a esa voluntad de Dios. ¿Qué me importa? Hacer lo que Él quiera, lo que le agrada a Dios y como a Él le gusta, y hacerlo porque yo quiero. Hacerlo porque yo quiero. Es entonces cuando uno se siente realmente libre, ¿no? Viva la libertad, decía nuestro Padre tantas veces en esto. Viva la libertad. Cuenta, no me da tiempo a contarlo ya, pero aquella anécdota que contaba Alfonso Cárdenas, para descanse, ¿no? Cuando llegó al colegio romano, si la cuento rápido, lo destrozo, pero cuando llegó al colegio romano, porque a él se la contaba con tanta... Y le dieron la primera charla que se da allí, que es pues de funcionamiento de la casa, ¿no? Que son los que habéis estado, la sabéis, porque son un montón de pequeños recuerdos de cuidado de la casa, ¿no? Muy especificado, muy concreto, ¿no? Pero bueno, como con ese carácter que tenía explosivo Alfonso y bueno que era él, pues se ve que aquello no le sentó demasiado bien y estuvo a punto de explotar, después de escuchar aquella charla, ¿no? Y ya dijo, mira, yo aquí no aguanto, ¿no? Dice que en ese momento pasó nuestro Padre por allí, por en ese momento, y cuando ya se iban, dijo, sentaros. Y entonces nuestro Padre les miró y les dijo, hijos míos, os voy a explicar la charla que os han dado, y ya sabéis, los padres se van a dar, y cómo se daba, en 3 palabras. Les miró y les dijo, viva la libertad. Y Alfonso dice que respiró. Viva la libertad. Bueno, sí, probablemente destrozó la anécdota porque Alfonso la contaba, le daba para una meditación y una charla y lo que fuera, ¿no? Pero pensar en el fondo es eso, o sea, porque yo quiero, porque tú, Señor, me lo pides y yo hago lo que tú quieras.
Lo que tú quieras, Señor. No me importa otra cosa. Ni quedar bien, ni ser mejor, ni no. No importa más que hacer lo que tú quieras, Señor. Es una libertad, por amor, la obediencia por amor, evidentemente. Así actuó María Santísima, así actuó José, del que hemos hablado un poquito ya. Vamos a pedirle a ellos que nos ayuden a vivir siempre en esa libertad de amor de la obediencia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.